La doctora Carolina Consejo y Chapela tiene un doctorado en Ciencias, campo del conocimiento de las humanidades en salud, como disciplinario, bioética, programa de maestría y doctorado en Ciencias. Tiene maestría en Ciencias, campo disciplinario de Humanidades en Salud, de la Universidad Autónoma de México. Tiene un máster en bioética por el Instituto Borja de Bioética, Universidad Ramón Llull en Barcelona, España. Su especialidad es en medicina interna, con sede hospitalaria en la UMAE de especialidades del Centro Médico Siglo XXI. Es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM y actualmente es jefe del área médica. Bienvenida, doctora Consejo. Muchas gracias. Tengo el gusto de presentar a los miembros de la mesa. Tenemos con nosotros a la doctora Liz Amuy Sutton. La doctora es profesora titular C de tiempo completo definitivo en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Además, es doctora en Ciencias Sociales, investigadora nacional nivel 3 nombrada por el CONACYT, miembro de la Academia Nacional de Medicina de México. Sus líneas de investigación se relacionan con la educación médica y la antropología en salud. Actualmente imparte cursos de posgrado en el programa de Antropología en Salud y Bioética. En pregrado imparte las materias optativas Enfoque Médico-Social de la Salud y Cultura Organizacional e Interacciones en la Clínica. Entre sus proyectos de investigación destacan interacciones y narrativas en contextos clínicos y evaluación docente en las residencias médicas, el expediente clínico como dispositivo cultural y residencias médicas libres de violencia. En sus libros están Evaluación de las competencias docentes en salud, Aproximaciones teórico-metodológicas a las narrativas del parecer y MEDAPROC, Modelo educativo para desarrollar actividades profesionales confiables, desafíos metodológicos para el análisis de narrativas en el campo de la salud. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, doctora. Tenemos también con nosotros al doctor Alfredo Paulo Maya. Él es doctor en Antropología Social por la Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Maestro en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y es licenciado en Antropología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Profesor titular B de tiempo completo en el Departamento de Historia de la Medicina de la UNAM. Sus estudios abordan los problemas de salud con una metodología inductivo-deductiva que permite vincular los niveles micro, meso y macro. Ha realizado trabajos sobre la formación de médicos en pregrado, en el micro, el contexto social de la clínica, las instituciones y políticas de salud en el meso y su correspondencia con los discursos globales en el macro. Este enfoque sistémico lo ha llevado a explorar fenómenos como la sindemia y a desarrollar una línea de investigación en salud digital. Coherente con el sustento epistemológico de las humanidades, no pretende establecer verdades ni demostrarlas, sino comprender el sistema en el que emergen las problemáticas de salud para proponer estrategias de resolución que se reflejen en beneficio social. Muchas gracias por su presencia. En esta mesa vamos a dar la palabra primero a la doctora Liz Amuy Sutton, que nos va a compartir su perspectiva y después pasaremos a escuchar al doctor Alfredo Paulo Maya, donde se sientan más cómodos, pueden estar acá o si gustan pasar. Okay. Gracias. Gracias. Nos regalan su presentación. Muchas gracias. Gracias. Excelente. Pues muchas gracias y muy buen día tengan todos ustedes. La verdad es un honor participar con ustedes de nuevo en el Foro Nacional e Internacional de Educación en Salud del IMSS, un espacio privilegiado sin la menor duda para intercambiar puntos de vista, para discutir temas que tienen que ver con la salud, etcétera. Así que si les parece bien, podemos empezar. Cuando la doctora Carolina me invitó a este foro y me dio el título de la ponencia, digamos, de la mesa en la que íbamos a participar, la verdad me asusté un poco porque vi una cantidad enorme de conceptos en un solo título, ¿no? Teníamos investigación, educación, humanidades, salud,
prevención, promoción, atención, y yo decía, ¿cómo le damos orden a todo esto, ¿no? Que finalmente en la realidad se da de una manera integrada, compleja, ¿no? Pero que de alguna manera hemos ido separando para poder analizar cada uno de estos componentes. Y bueno, les voy a presentar la manera en que finalmente pensé que podíamos darle sentido a todos estos conceptos que tenemos aquí. Y bueno, empezamos con una perspectiva histórica, ¿no? Diciendo que en las últimas 3 décadas la investigación en educación del campo de la salud se ha estado enfocando a partir del paradigma de las competencias, cómo planearlas, cómo implementarlas, cómo medirlas, cómo evaluar la confiabilidad que finalmente tienen estas competencias, ¿no? Cómo saber que efectivamente nuestros estudiantes de pregrado o de posgrado tienen los conocimientos, las habilidades y realizan efectivamente las actividades que se pretende que ellos desarrollen en ese contexto. Bueno, sin duda la pandemia en los años pasados ha venido a significar una disrupción a estos paradigmas y a estos modelos educativos que por supuesto no están fuera, pero que sí de alguna manera ha habido, digamos, un cambio de perspectiva, ¿no? Con la pandemia se desarticularon las redes entre estudiantes, profesores, instituciones, y esto muchas veces llevó a un aislamiento, a la soledad, muchas veces que también fue, ¿no? En esos meses tremendos de confinamiento. Y por supuesto también esto implicó la reorganización del sistema educativo y del sistema de salud, que estuvo ahora mediado en gran parte por la tecnología, ¿no? Este gran esfuerzo en la pospandemia que estamos viviendo ahora ha sido tratar de resarcir el tejido académico y laboral en el área de la salud. Se parte de la idea de que quienes participan en el sistema o en el ecosistema, como lo denomina la doctora Pelayo, deben estar bien anímica y socialmente para poder aprender, para poder trabajar en ambientes propicios que los motiven a superarse y con ello entonces establecer interacciones positivas. Y ahora sí recuperamos algunos de los conceptos iniciales en la prevención, en la promoción y en la atención a los pacientes. Entonces, el énfasis en la educación médica y la educación en salud en general el día de hoy está en que ha habido un corrimiento, se ha desplazado, digamos, de las competencias a temas de inclusión, de diversidad, de equidad, de bienestar, de trabajo en equipo, de ambientes de aprendizaje, entre otros temas que debiéramos cuidar para que a partir de ellos haya la posibilidad de desarrollar competencias efectivamente. Entonces, actualmente existen algunas propuestas para reforzar la comunicación y las interacciones en la clínica y en la comunidad también, como sería, por ejemplo, promover el sentido de la identidad profesional en el estudiantado y en el profesorado, así como en todo el equipo de salud en su conjunto, crear comunidades de práctica, y ahora vamos a profundizar un poco más en cada una de ellas. Profundizar también en estos temas de la interdisciplinariedad y la interprofesionalidad, que son distintos y que sin embargo no siempre trabajan con los mismos ritmos y con los mismos rumbos. Y también sería propiciar la inclusión y el sentido de pertenencia, que de alguna manera hace tanta falta para integrar equipos de salud. Y entonces pasamos al primer tema, que sería en este sentido la identidad profesional. Y bueno,
¿A qué nos referimos cuando hablamos de la identidad profesional? A estos ajustes que se deben dar entre, por un lado, las necesidades individuales y por el otro lado, las necesidades institucionales. Entonces, ¿cómo formar una identidad personal que sea relacional y profesional al mismo tiempo? Por el otro lado, es muy importante y también forma parte de este ámbito el sentirse parte de un grupo y el lograr hacer contacto con los otros que trabajan a nuestro alrededor. Y esto tiene que ver con el significado de la pertenencia y su relación con el desempeño académico, con el aprendizaje y con las tareas de trabajo que desempeñamos en el ámbito donde nos desempeñemos, donde estemos, ¿no? Ya sea la clínica o ya sea en la comunidad o en otros espacios. Ahora me referiré a lo que tiene que ver con las comunidades de práctica. Y aquí me parece que este es un concepto relativamente nuevo que se busca desarrollar en los espacios en donde interactúa el equipo de salud, y lo que busca principalmente es preparar líderes organizacionales, es decir, hay ciertos liderazgos dentro de las organizaciones que podrían en un momento dado implementar iniciativas que busquen la coordinación y que de alguna manera convoquen a otros a trabajar en aquello que forma parte de sus tareas y sus actividades cotidianas. Entonces, por ejemplo, en las comunidades de práctica se proponen ciertos contenidos que convoquen a quienes participan en ese lugar de trabajo, como serían algunos problemas compartidos, algunas experiencias, reflexiones, y a partir de ahí utilizar todos los canales de comunicación, ya sea personales, institucionales, para dar a conocer estos grupos que pueden ser grupos de estudio, grupos de investigación o grupos de trabajo, ¿no?, de atención, que de alguna manera sean promovidos y sean también avalados y legitimados por la propia institución. También, finalmente, las comunidades de práctica aprovechan la tecnología para relacionar a los participantes, y bueno, esto es muy importante porque la tecnología ya forma parte de nuestra manera de interactuar, así que lejos de eludirla, lo que tenemos que hacer es incorporarla en este sentido, y por supuesto también buscar el apoyo de las autoridades para fortalecer estas redes que se interconecten unas con las otras y que permitan en un momento dado crear una comunidad articulada. Y bueno, entre otras cosas, las comunidades de práctica buscan fundamentar los problemas con teorías científicas, sociales, educativas o con otros modelos colaborativos que propicien este tipo de relaciones. Y bueno, el otro elemento que ya mencionaba la doctora Pelayo es este tema de la interprofesionalidad, reflexionar sobre la fragmentación de la atención médica y la manera de poder integrar las disciplinas y las profesiones, estudiar casos, por ejemplo, de atención a pacientes en los que estén involucrados profesionales de diversas áreas, trabajos en equipo, reuniones conjuntas, por ejemplo, en el seguimiento de los tratamientos de los pacientes, capacitación compartida para poder crear lenguajes comunes que permitan una comunicación más fluida y, por supuesto, interacciones dinámicas y atención centrada en el paciente, que por supuesto se vuelve importante. Así que, tratando de articular el movimiento de competencias, por un lado,
con, por el otro lado, estas competencias que nosotros denominamos aquí como competencias colaborativas en la práctica. Podemos decir que tener valores y una ética común, por supuesto que es un punto de partida que resulta importante porque ahí se valora la experiencia de los profesionales de la salud, su impacto en el funcionamiento del equipo en el cual participan y los desenlaces de salud de los pacientes en situaciones de incertidumbre. Por el otro lado, otra de las competencias colaborativas sería los roles y las responsabilidades, que incluyen toda la gama de conocimientos, habilidades, actitudes de los miembros del equipo para la prevención, promoción y atención, tomando en consideración la seguridad, el costo-efectividad, el tiempo, la equidad, todo ello centrado en la persona, ¿no? Y aquí sí me gustaría como decir un poco con respecto a que esto no quiere decir que siempre tengamos que estar colaborando a cualquier costo y en cualquier situación, sino que finalmente la colaboración es un ejercicio de conversación, es un ejercicio dialógico en el que no necesariamente tiene que haber un consenso absoluto entre las partes, sino que pues cada una de las personas tiene sus propios intereses y lo ideal es que la persona pueda en un momento dado sentirse satisfecha con su desempeño, pero que de alguna manera su actividad también abone a la propia organización o la institución. Pero se vale disentir. Por el otro lado, podemos hablar, digamos, de otra competencia colaborativa, que sería la de la comunicación, ¿no? Y aquí se refiere a la escucha activa que promueva ideas, opiniones de otros miembros del equipo, o otra más que sería el trabajo en equipo, ¿no? Crear equipos y trabajar en equipos y utilizar un razonamiento en grupo para poder resolver problemas y tomas de decisiones que no se depositen solamente en un solo individuo, ¿no? Sino que sea esto colaborativo. En fin, ya casi para ir terminando, pues había que incorporar estas competencias colaborativas en el currículum de las profesiones del campo de la salud, ¿no? Y bueno, pues habrá que identificar cuáles son los problemas en este sentido, valorar las necesidades, las metas, los objetivos, cuáles serían las estrategias educativas más adecuadas para este logro, cuál es la implementación, o sea, cómo se implementan y finalmente cómo se evalúan y retroalimentan utilizando los esquemas pedagógicos que nosotros conocemos para ellos. Ahora, volviendo a otro de los ingredientes del título que yo mencionaba al principio, volvamos al tema de la investigación. ¿Qué se puede investigar sobre las competencias de comunicación, interprofesionalismo y trabajo en equipo? Pues desde la socioantropología se pueden indagar en los procesos educativos y de atención temáticas como el estudio de ciertas situaciones, las narrativas y las situaciones de interacción, las cargas cognitivas que entran en juego en estas modalidades, por supuesto el tema de las injusticias epistémicas que muchas veces suceden y hay que abordarlas y analizarlas, prácticas deliberadas que tienen que ver con lo educativo, la incertidumbre, la toma de decisiones conjuntas y, por ejemplo, el uso de las tecnologías en los procesos de atención, que pues es lo que hoy se denomina la salud digital. Y ya para concluir y para sintetizar, pues hoy el énfasis en educación está puesto en el ser humano y en su posibilidad de colaborar creativamente en los procesos de promoción, prevención y atención a la salud. Y para ello entonces requerimos fortalecer la identidad profesional,
propiciar ambientes clínicos expansivos donde se valoren las aportaciones de los participantes, generar comunidades de práctica y promover el trabajo en equipos interprofesionales. El reto está en cómo romper las barreras y las relaciones de poder que muchas veces impiden estos desarrollos. Muchas gracias por su atención. Agradecemos a la doctora Liz Hamuy y le daríamos la palabra ahora al maestro Alfredo. Adelante, por favor. Hola. Gracias, doctora Carolina. Buenos días a todos. Buenos días a todos, perdón por estas cuestiones técnicas. Voy a iniciar. A ver, vamos a ver, si no me voy a tener que parar al estrado. Bueno, se oye mejor, ¿verdad? Va, muy amables. Bueno, dado, y qué bueno que lo hizo la doctora Liz, porque deberá ser un reto cuando uno ve el título, wow, todo esto. Bueno, la doctora Liz, que nos conocemos hablando de equipos, que gracias a ella lo sintetizó. Ese es el reto, pero yo solo les voy a hablar de un cachito, dentro de todo esto que está en el título. ¿Qué son las humanidades? ¿Y qué son las humanidades en salud? Y ahí empezamos. Bueno, por favor, la primera. ¿Yo lo tengo que controlar? No quiere ir al estrado, ni modos. No, yo me pongo aquí. Adelante. Que conste que me obligaron. Es el del medio, ¿ah? Bueno, miren, por lo general y desde la preparatoria a la universidad, humanidades es literatura, filosofía, ¿sí? Y pues eso es ya, incluso algunos colegas hemos discutido en Facultad de Medicina y me dicen, no, pues hay que leer Ana Frank. Y eso, pues eso es lo que necesitamos en medicina, o sea, literatura. Y bueno, miren, sí necesitamos leer. Pues necesitamos poesía, pero no es suficiente. Y la cosa es que cuando tú estás con un paciente, ¿vas a citar a Ana Frank o qué vas a hacer? ¿Sí? Bueno, no es eso. Es un área que no es reciente, pero aquí viene dos verbos y miren que están en resultado. No trata de evaluar. Las humanidades no tratan de evaluar. Trata de comprender al paciente, trata de comprender la condición humana y ahí empieza otro, de la persona. Y empieza el revuelo, digo, ¿qué es la persona? Y yo todavía lo pongo más complicado, ¿qué es la condición humana? Bueno, el punto es que la condición humana no es una entidad dada, sino que siempre va surgiendo, es emergente, constantemente cambia. Y eso es lo que nos está planteando, bien lo dice la doctora Liz, en las competencias mismas están surgiendo nuevos problemas. Ahora, que deberíamos haberlo hecho en muchos años, nos damos cuenta que sí lastimamos a las mujeres y que sí hemos sido violentos con ellas. Pero no solo eso, con muchos pacientes lo hemos hecho. Pero ¿por qué ahora sí lo vemos? Porque han cambiado las condiciones, ha cambiado la sociedad y es un mundo en constante transformación. La práctica médica ha cambiado y ha cambiado la sociedad. Bueno, ahora saben qué hace un antropólogo en la Facultad de Medicina desde hace 30 años. Estamos problematizando la clínica en constante cambio. Bien lo decía la doctora Liz, no nos imaginábamos educación a la distancia todavía hace 5 años. No nos imaginábamos los impactos ahora, salud digital. Está cambiando, entonces esta condición humana es la que problematiza las humanidades en salud. La persona, la sociedad en un mundo cambiante.
¿Y cómo se enseña eso? Porque es justamente el punto de educación. Bueno, lo primero, este es un enfoque sistémico, bien lo decía la doctora, es interdisciplinar, no es la suma de diferentes disciplinas, sino todas las disciplinas discutiendo una situación concreta y además situada. Porque el paciente y las condiciones laborales de los hospitales son diferentes. Entonces es discutir interdisciplinarmente un problema de salud. Eso es. Y son diferentes puntos de vista, pero aquí el punto es que no es la suma. Y no es, soy respetuoso, pero impongo lo que yo quiero. Porque lo que se pondera justamente es la persona, el paciente. Miren, un ejemplo sencillo, no es decirle la verdad, se le tiene que decir la verdad, pero entonces, ¿dónde está el humanismo? Es cómo le dices la verdad. Ahí está. Y entonces nos lleva a este punto. Lo que vas a enseñar son valores, son subjetividades. ¿Y cómo se, vean, ya empieza a pesar? ¿Y cómo se enseñan las subjetividades? ¿Cómo se enseñan los valores? Y ahí está el meollo del asunto. En parte la doctora Liz nos lo dijo, y hay que ser muy congruentes. ¿Cómo hablas con tu equipo? ¿Cómo hablas con los pacientes? Es un constante diálogo, pero es un respeto ejecutado, no dicho. ¿Cómo dialogamos realmente? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo realmente? ¿Cómo diferimos en los hechos? ¿Y cómo resolvemos? A veces no se resuelve, pero ¿cómo intentamos resolver las diferencias? Pero ahí está el punto. Y estos valores es para ser profesional. Ahí hay discutimos con los compañeros del departamento si es profesionalismo. Digo, miren, lo puedes traducir como profesionalismo, pero en español realmente es ser profesional. Y digo ser profesional porque es estar en una situación y tomar decisiones. Estar y dialogar con tu equipo. No está dado, lo vas a establecer. ¿Me explico? Vean, ya les estoy dando elementos de lo que debe llevar la competencia. Pero esto que lleva que los equipos deben de estar informados y ser responsables con lo que están diciendo. Es una toma de decisiones informada y responsable. Y tienes que saber, no sabes todo, pero tienes que saber escuchar al que lo sabe o al que tiene más información que tú. Bueno, en ciertas áreas. Y también nosotros tenemos que aprender a escuchar. Entonces tenemos que ampliar las perspectivas sobre la comprensión del ser profesional en salud. Ahí la tienen. Esa sería la competencia del humanismo en salud. Es comprender, cosa fácil. Es más, la doctora Liz nos mencionó otro. Cosa fácil, dijo dialógico, saber escuchar. Esa es una bomba, doctora Liz. Aprender a escuchar, no oír, la intención de comprender. ¿Ven? Estas epistemologías no es la palabra, sino lo que implica. Eso es lo que es el humanismo en salud. Y son discusiones con respeto, pero con la intención de escuchar para ser un profesional en salud. Ya lo conecté. Bueno, pero ser profesional significa que te tienes que ubicar en un mundo global. Lo que nos dijo la doctora Liz de identidad es cierto, pero es una identidad nacional, regional y global a la vez. Por eso me gustó el concepto que utilizó de estas comunidades. Pues sí, es que tú perteneces a varias comunidades, es decir, ya rebasa el espacio, estás conectado en varias comunidades. Y esto es la condición humana en el mundo global. Hoy en día, antes me costaba más trabajo, pero se los puedo ya ejemplificar. ¿No me creen que es un mundo global y que estamos conectados? La pandemia nos lo demostró. Y era un problema que a todos nos empezó a preocupar, a todos. Y sus implicaciones en la economía ahora nos preocupa a todos. ¿Me explico? Y a nivel globales. Lo que esté pasando ahorita en un país, no necesariamente China, ya nos empieza a preocupar a todos. Y eso que pasa en ese país, lo reflexionas en términos de tu persona, de tu comunidad, de tu país.
porque aquí hay una cuestión. Miren, la globalización, también lo demuestro, tiene muchas ventajas, muchas. Con Salud Global lo podemos saber. Podemos saber cómo se está comportando una epidemia, un virus, y compartir la información a velocidades impresionantes. Podemos compartir mucha información, metaanálisis rápido. Pero esto que también globaliza, y además podemos conseguir lo que queramos de información mundial, eso es la parte positiva, pero una parte que trae la globalización es mucha desigualdad. ¿No me creen? No se tienen que ir a Siria, váyanse al istmo de Tehuantepec en este instante. Ese es un fenómeno de la globalización, grandes desplazamientos de población. Y miren, ya para irlo estacionando en México, de la condición humana. ¿Ustedes se imaginaron ver haitianos, africanos, rusos, venezolanos, cubanos en México, trasladándose y viviendo en México? Bueno, no se vayan tan lejos, no nos vamos al Istmo ni a Tapachula. Hospital General, hay pacientes chinos. ¿No sabían? Haitianos. Entonces, te hace pensar estos problemas, es pensar lo local, pero en consideración también con lo global. Y pensar las ventajas, pero también que genere injusticias. ¿Por qué salud global, salud digital? No todo el mundo va a acceder a la información digital, ¿eh? Este es un fenómeno. Entonces, pensar en estas injusticias. Sí, las partes positivas de la salud global, pero también pensar en las injusticias que se están generando. Por ejemplo, nada más así rápido, ¿cómo te vas a comunicar con un haitiano? ¿Por qué tengo que comunicarme con ese haitiano si ni siquiera es derechohabiente del IMSS? Ni siquiera es mexicano. ¿Me estoy dando a entender? Pues son problemas actuales que tenemos que pensar, y eso se le tiene que enseñar no nada más a los estudiantes de pregrado o de posgrado, porque es potencial. Esto es potencial. Bueno, en términos generales, porque también la doctora Carolina Consejo lo va a llevar a la ética. ¿Por qué? Bien, pues la doctora, ¿vieron toda la secuencia que tenemos que ir conectando que nos mostró la doctora Liz? Ok, pero una de las bases del humanismo no es la antropología, es la ética y la bioética. Y tenemos que tener bases sólidas en ética y bioética, porque se trata de generar valores. Bien, doctora Carolina, disculpe, a lo mejor fue muy breve, no me di cuenta, pero creo que es parte de lo que tenemos que discutir. Gracias. Muchísimas gracias, Alfredo. Y bueno, hasta ahorita hemos visto un panorama general que nos habla de la condición humana, y justamente una de las cosas que preguntamos es ¿cuál es el objeto de la investigación en salud? Si me regalan la presentación. Pues justamente al definir salud ya nos empezamos a meter en algunos problemas, ¿no? Porque salud, ahorita no voy a hablar de una salud hasta el final, pero estamos iniciando de salud humana persona. Y en ese sentido, entonces, podemos pensar que la investigación en salud es una. Ya decía la doctora Pelayo que nos podemos ir hasta podemos tener. ¿Sí se escucha? Sí. El ecosistema que podemos tener al interior del cuerpo, los desbalances que pueda haber ahí, la interacción hacia afuera, pero también tenemos entonces otros objetos de la salud que tienen que entender otras dimensiones, y pues justamente es esta dimensión compleja de la condición humana. Y por eso muchas veces nos preguntan en los comités de investigación, bueno, ¿cuál es el objetivo, el objeto de estudio, etcétera? Y cuando nos vamos a estas preguntas, también nos empezamos a hacer otras. ¿Qué se debe de investigar? ¿Quién debe de hacer esa investigación? ¿Cómo debemos de hacer esa investigación en salud? ¿Y para qué debo yo de investigar? Y en ese sentido, ¿quién debe de tener acceso a los resultados de la investigación?
Y más aún esta pregunta es importante cuando estamos hablando de instituciones públicas de salud, en donde tenemos cautivamente a los pacientes, a las personas que vienen aquí, a los estudiantes, sobre los cuales hacemos investigación educativa. El objeto de estudio, entonces, puede ser esta definición que todo el mundo conoce de 1946 de salud, con esa complejidad y ese nivel de alcance. Y hablábamos también de la prevención en salud, porque hoy una de las cosas que se impulsa es la prevención, la promoción de la salud. Todos los días hablamos de eso. Pero necesitamos entender entonces cómo es que se determina ese estado de salud, qué es lo que sucede cuando se vulnera, qué es eso de la prevención distinto de la promoción de la salud y cómo, atravesando a todo eso, pues está en el centro justamente la condición humana, la persona que va a estar en esta circunstancia de salud mayor o menor salud y que es el motivo fundamental. Ha habido distintas propuestas de modelos de salud y modelos de atención. No voy a ahondar muchísimo porque nos queda poco tiempo, pero bueno, acá lo que comentaba en su momento o postulaba Eduardo Menéndez sobre distintos modelos de atención que puedan buscar los pacientes, y hay modelos que puedan estar en un momento dado en la historia, en un contexto, en una posición a lo mejor de mayor empoderamiento en el contexto en el que se tenga, y los modelos médicos hegemónicos que en un momento de la historia pueden ser diferentes a otros, y aquellos que pudieran ser subordinados. Todos esos son recursos de búsqueda de autoatención o de atención por especialistas a los que busca la población. Por otro lado, tenemos este concepto de la promoción de la salud que todos los días decimos, bueno, nuestro objeto es formar a personal de salud que nos ayude a la promoción de la salud, a la prevención y a la atención de la salud. Bueno, los orígenes de la promoción de la salud podemos remontarlos si nos vamos al contexto latinoamericano, porque tenemos que ver las circunstancias situadas en los años 60, 70, 80, en movimientos que se dieron a la luz y al calor de lo que sucedía en América Latina y en México, de movimientos sociales, en donde además se empieza a hablar de estos determinantes sociales de la enfermedad famosos. Y por lo tanto se consideraba que había también política relacionada con las situaciones de mayor o menor posibilidad de estar saludable o acceder a la salud. De ahí salen algunos movimientos de promoción de la salud, en donde de pronto empiezan a aparecer en comunidades grupos de estudiantes, de profesores, de profesionales que no pertenecían a la comunidad y que empiezan a trabajar con la comunidad para poder ayudar a que se identificaran aquellos factores que pudieran ser controlables, otros factores que no, y empezar a ver organización para poder tomar en sus manos algunas acciones que sí eran factibles. Empieza esto a relacionarse incluso con cierto activismo político de la salud. Va a haber un espacio de intercambio de conocimientos, de saberes, y es necesario entender también esas historias que están por ahí. Había esta asesoría de parte de profesionales de la salud y, como ya dijimos, bueno, pues se retoman ciertos autores, como por ejemplo Paulo Freire, y otras ideas afines que en ese momento se estaban presentando. Existen otras propuestas en torno a la interpretación o a la definición de promoción de la salud. Una que muchos de ustedes han de conocer es la que se deriva de la primera conferencia internacional sobre promoción de la salud en Ottawa en 1986. Pero fíjense que todas rondan esta idea de que tiene que ver con esa capacidad o posibilidad del individuo a satisfacer y alcanzar sus aspiraciones en su condición de persona, su condición humana, esa historia hacia donde quiere llevar su vida, y con todas las circunstancias que a lo mejor puedan llevar al detrimento de esa posibilidad de ejercer esa agencia, de completar esa idea de sí mismo, esa narración, porque se consideran las personas como seres históricos que tienen una trayectoria. Y por lo tanto, en eso también se empieza a discutir sobre las definiciones sobre qué es salud y cómo es que se promueve. Avanzando un poco más, bueno, pues está también la Declaración de la Promoción de la Salud en Santa Fe de Bogotá, esto en 1992,
Y aquí nuevamente están metiendo estos elementos que tienen que ver con los contextos sociales y los determinantes que tienen que ver con poder y que tienen que ver con relaciones económicas, políticas, etcétera. Llegamos nosotros al presente y bueno, hoy se discuten otras dimensiones de la salud, en donde está el concepto de una salud, de la cual creo que ya han hablado por aquí o van a hablar, en donde ya no es nada más la salud de la persona, el ser humano, en su contexto social, político, histórico, cultural, sino que además se extiende a que estamos relacionados con otras especies, estamos relacionados con aquellos que no están, por las acciones o omisiones que puedan repercutir en la salud, en la vida, en la muerte de aquellas generaciones futuras. Y empiezan las preocupaciones de nuestra despertar de conciencia en la finitud de nuestro ecosistema o del contexto en el que estamos viviendo. Y de allí se habla de salud animal, de la necesidad de este cuidado al medio ambiente, a sus personas, al planeta y a las generaciones futuras como un todo. Y bueno, nuevamente, ¿qué se debe de investigar? ¿Cómo se debe de investigar? ¿Y para qué se debe de investigar? Si pensamos en todos estos conceptos de prevención, promoción, atención a la salud y una salud, entonces necesitamos, además de hacer investigación básica, clínica, necesaria, investigación teórica necesaria, necesitamos echar de mano de los enfoques de la antropología, de la sociología, de la filosofía, de la ética y de la historia, como parte de este gran paraguas que pudiéramos empezar a meter allí para definir humanidades, que bueno, dedicaríamos un congreso entero para esa definición de humanidades, y por lo tanto atender ese fenómeno complejo, pero que es la razón de ser de que estamos todos aquí. Las humanidades en salud y los métodos cualitativos, cuantitativos y mixtos nos sirven para entender esa realidad. Y más que nada el poder fundamentar a partir de ese conocimiento, entendimiento, las acciones, las políticas y las estrategias tanto de educación como de atención a la salud. Pensando un poco en este sentido, entonces existen distintas corrientes, los invito a que revisen también, que van a ir evolucionando también a lo largo del siglo XX y en el siglo presente pues existen varias propuestas, pero a finales del siglo XX toma una fuerza importante las teorías críticas, que van de la mano también con este repensar a la educación y repensar esta forma en la cual estamos buscando la construcción de conocimiento, pero a partir de una capacidad crítica y analítica constante, que va de la mano de la capacidad ética, en la cual yo no doy dado por hecho que el otro piensa como yo, no doy por hecho que es la verdad absoluta, sino que tengo esta obligación de estar constantemente fundamentando, cuestionando y no quedarme inmóvil ante eso. En ese sentido, bueno, se han planteado que uno de los grandes problemas es cuando se fundamentan en modelos para dar cuenta de la realidad, se fundamentan en circunstancias de relaciones de poder que no nos permiten pensar, cuestionar más allá. Y de aquí viene esta idea importante de las comunidades hermenéuticas o epistémicas, comunidades de conocimiento, parte de la dimensión de comunidades de prácticas. ¿Cómo es que validamos que esta investigación vale la pena hacerla y que es rigurosa? Dependiendo de qué modelo estoy utilizando y qué voy yo a querer investigar, qué pregunta de todas estas me quiero hacer. Y se parte de comunidades de conocimiento en donde tenemos consensos de qué sí es investigación, qué no es investigación. Y ha habido allí, en algún momento lo definían como una tensión entre paradigmas de investigación o entre metodologías, pero en realidad la investigación en salud pues es una. Y existen distintos enfoques dependiendo de esa realidad, eso que decía la doctora Pelayo, de ver el bosque desde arriba o de meterme a ver qué sucede ahí en las raíces, en lo profundo, depende de qué quiero saber. Y bueno, se ha hablado de humanidades médicas y se habla hoy también de humanidades en salud, que va mucho más allá del contexto únicamente de lo médico. Y esto nos lleva a la implementación, el poder comprender en profundidad
nos permite plantear otros enfoques. Por ejemplo, este trabajo tan interesante de Elizabeth Barnes, ella forma parte de una corriente de las teorías de la discapacidad que parten de esta tradición crítica, en donde dicen, ¿por qué hablamos de discapacidad desde afuera? ¿Cómo determinamos a la discapacidad? Y plantea la discapacidad como una construcción social, y podemos poner 1000 ejemplos. Por allá está el ensayo de la ceguera, creo que se llamaba, de Saramago. De pronto todo el mundo es ciego, ¿no? Y lo normal es estar ciego, y a lo mejor pasan tiempo y se construye una sociedad, una economía, una cultura basada en la ceguera, por ahí una serie también, y lo normal cambia, ¿no? Entonces analizan cómo es que se establecen, se refuerzan las discapacidades a partir de ciertas circunstancias sociales, culturales. Y por lo tanto, si consideramos que un tema fundamental, prioritario, son las poblaciones vulnerables y la discapacidad como tema de investigación que tenemos que atender, pues obviamente este es uno de estos elementos que pueda ser de gran valor. Voy a avanzar un poquito porque tenemos poco tiempo. Existen muchos ejemplos de trabajos que se han realizado, de publicaciones que nos brindan estas guías, estos enfoques que pueden ser útiles para poder empezar a preguntarnos hacia dónde y qué pregunta necesito yo hacer. Pero es importante que en este caso esta perspectiva de las humanidades en salud aplicadas, que a lo mejor para mí esto es como redundante, porque finalmente la creación, la construcción de conocimiento pues va orientada hacia un fin, ¿no? Hacia una práctica que yo quiero realizar a partir de un conocimiento, un entendimiento, que para eso, está en buena parte, aparte del gusto de hacer investigación, pues está fundamentado lo que hacemos. Y no solo esto, decimos, estamos haciendo investigación situada. En este caso estamos en el IMSS, estamos en un contexto de educación, de atención a la salud y de seguridad social, en interacción con instituciones educativas, con otras instituciones metidas en un sector, y las acciones de investigación que hacemos con recursos públicos, con el tiempo que tenemos, pues tienen que tener un sentido, ¿no? Y en el caso de la educación en salud, bueno, van y vienen modelos educativos, pero si no medimos qué sucede con esta relación entre el modelo educativo y cómo resulta en el proceso de implementación, estamos cambiando conductas organizacionales, estamos incidiendo en la mejora del proceso de atención, qué pasa con nuestros ambientes. Entonces necesitamos medir, necesitamos entender, comprender, y nos ayudan mucho estos enfoques para poder hacerlo. Y bueno, ha habido muchas obras, por ejemplo, esta The Voice in White fue uno de los primeros libros que se publicó derivados de un famosísimo estudio que se hace en escuelas de medicina, de los primeros que se atreven a ir a describir, a meterse y a hacer un análisis sociológico de lo que ahí sucedía. Avanzando un poquito más, pues bueno, en el terreno de la atención a la salud, ¿cómo resuelvo problemas que tienen que ver con dimensiones fisiopatológicas, sociales, culturales, como es la alimentación, económicas? Tenemos un grave proceso de obesidad, de diabetes y de problemas crónico-degenerativos derivados de ellos, y queremos establecer campañas. Yo les pido, no sé quiénes de aquí vienen de Chiapas, por ahí tenemos de Chiapas, ¿alguien? ¿Sí? Por acá en Chiapas, muy bien. ¿Qué sucede con la Coca-Cola en Chiapas? ¿Qué tan fácil es decirle a alguien que deje de tomar el refresco? Y pues yo puedo hacer una campaña, poner una botarga, decirles hay un exceso de azúcares, esto nos lleva a acumulación, podemos hacer resistencia a la insulina, necesitamos bajarle al consumo de refrescos. Pero si no nos podemos pensar ese consumo, ¿qué significado tiene? Y en muchas comunidades pues tiene un significado ritual. Tú vas y te honran al darte una caja de Coca-Cola, de refrescos, y es un síndrome, más bien un dato de aceptación, de respeto, se utiliza en ello. Yo les voy a pasar rápidamente, por ahí si me ayudan, un video de lo que pasó en Europa. Es una campaña, creo que fue alemana, que tuvo una muy mala aceptación, y ahorita vamos a ver qué es lo que sucede. Adelante, por favor.
Why does life sometimes feel so wrong? Running in circles and you don't belong. I always knew that this day would come. It's time to break free, leave me on the run. But what am I really running from? And I look up to the open sky, hopes in my heart, dreams in my eyes. Will I ever make it right this time? And all I can do, and all I can do is try. It's time to break free, leave me on the run. And all I can do, and all I can do, and all I can do is Muchas gracias. ¿Me regresan a la presentación? Bueno, no hay mucho tiempo, pero me encantaría saber qué opinan de esta campaña. Antes de que les diga qué es lo que opinaron en España. ¿Por ahí alguien? ¿Creen que nos sirve? A ver, por acá, rapidísimo. Hola, pues muy bonita, pero yo pienso que seguramente mucha gente se ofendió con esto, ¿no? Porque al final de cuentas creo que la corporalidad es un tema muy sensible actualmente. Sin embargo, pues también el mensaje es muy hermoso, la verdad que es muy hermoso, pero es hasta cierto punto incluso incómodo. Por acá hubo una sensación de que era bonito. ¿Por allá? ¿Sí? Acá adelante la doctora creo que iba a comentar, rapidísimo, porque ya se nos acabó el tiempo. Sí, bueno. Ok, gracias. Bueno, yo le decía aquí a mi directora de educación de Torreón Somos, me cayó el saco y creo que no necesitamos llegar a ese peso que se veía en general, sino que realmente tenemos una mala cultura ya porque nos rebasa lo de la mercadotecnia, lo de el no hacer conciencia que pertenecemos al área de la salud y sin embargo nosotros practicamos eso el día a día. Entonces, pues yo sentí eso, o sea, aunque creo que no sobrepaso todo ese peso, sin embargo, soy coquera a morir, coca light, que es lo mismo, pero claro que es difícil y yo no vivo en una comunidad que se dificulte el agua y sin embargo a veces prefiero más la coca que el agua. Entonces. Muchísimas gracias. Vamos a dejar allí un último comentario porque se nos acabó el tiempo.
Sí, ya dejamos hasta allí. Muchísimas gracias. Bueno, les platico rápidamente, si me pasan para cerrar. Estos fueron los comentarios en un diario español en relación a la percepción que se tuvo. En este caso, lo que vieron fue que existe un estigma hacia la obesidad, que había una situación de imposibilidad, que no había salida, que era una opción, que siempre es una opción el tener obesidad, y una serie de elementos que hicieron que se bajara esta campaña. ¿Qué es lo que a lo mejor faltó? Fíjense cómo aquí a lo mejor había cierta aceptación, tuvimos resonancia en eso, pero allá fue una situación que llegó a un escándalo mediático. Cierro con lo siguiente. La investigación en educación, en humanidades, en salud, nos permite entender a profundidad realmente qué es lo que se requiere o cuál es la perspectiva de ese otro para poder realizar alguna intervención, tanto en el contexto de la atención a la salud como en el contexto de la formación y de la educación permanente en salud. Creo que se nos fue el tiempo rapidísimo. La perspectiva que nos dio la doctora Liz, en donde nos habla de esta complejidad de la condición humana, seguida por la perspectiva que nos dio el antropólogo Alfredo Paulo Maya, que nos permite aterrizar más en estas preguntas que nos tenemos que hacer y que son parte de la investigación en salud. Muchísimas gracias y eso sería todo.